Hola chicos, ¿cómo están? Este es el primer vídeo tras haber terminado la serie del barril y tras haberme defendido de falsas acusaciones y falsos rumores que me hicieron. Esa fue mi manera de defenderme. Algunos vieron como apropiado ese vídeo, incluso me felicitaron por ello. Otros dirán, posiblemente piensan que fui demasiado suave, muy piadoso con ellos, muy neutral. Y de seguro otros habrán pensado que era totalmente innecesario, que esa gente no valía nada, que ya estaban disueltos y que nadie que valiera la pena se habrá creído lo que ellos dijeron sobre mí o de las cosas que intenté desmentir. Pero bueno, demos vuelta a la página. Inicialmente yo tenía pensado retirarme después de hacer el último vídeo del barril, porque les diré, este canal empezó principalmente como un canal de soporte, ¿no? Y no tanto como para volverme un creador de contenido per se. De hecho, escuchando mis vídeos, pienso que uno de los puntos débiles que tiene mi canal y la razón de por qué tal vez no crece como podría hacerlo, no es tanto la temática que hablo, sino que yo soy como muy redundante a la hora de expresarme. A veces siento que la gente que me está escuchando es como que me estuviese diciendo, ya caballo, ya entendí lo que dijiste, sigue, sigue, no sigas en lo mismo. Y eso es algo que pienso mejorar y que tendré que hacerlo si quiero volverme un creador de contenido de estas temáticas o de cualquier temática que esté relacionada con lo que nos interesa en este círculo, por decir así. Y bueno, empecemos con el tema. Primero que nada, todo esto lo empecé porque me enteré por allí que Bruca Pelá volvió a hacer videos en su canal. Y por curiosidad empecé a revisar el canal de él. Él en el principio hablaba mucho de Andrew Tate, lo tenía como su ídolo. También hablaba mucho de estoicismo, que es algo que también está muy de moda en los canales, tanto Red Pill como canales de superación personal. Sin embargo, en algún momento de su inicial carrera, tuvo el directo con Sol David. Al igual que lo tuvieron también otros similares a él que ya conocemos como Abel Torres, Edith Barker y quién sabe quién más. Y me di cuenta que después de ese directo empezó con esto del ego, que hay que eliminar el ego, que el ego es uno de los peores enemigos del hombre. Luego se desapareció por un buen tiempo y volvió ahora todo como un hombre en búsqueda de la iluminación y desechó por completo a Andrew Tate, por lo menos él dice que ya no lo ve, y ahora tiene como ídolo a otro, un escritor de libros sobre espiritualidad, un tal David Hawkins, que escribió este libro Dejar Ir, como también otro que no sé cómo se pronuncia realmente este nombre, Edgar Tolle, parece que así se llama, el que escribió El poder de la hora, que también es un libro muy conocido. Pero bueno, este video no está hecho para difamar a Bruca Pelá, tampoco es para decirte que estos libros están mal, por lo menos no en su totalidad, porque te enseñan cosas que están bien, muy bien. Es lo mismo que con Jordan Peterson, que te puede enseñar que cosas que están muy bien, y no porque sea un títere de los Jotas que es incapaz de exponerlos a ellos, porque si no pierde toda su plataforma, significa que todo lo que te dice es una Damier. Pero eso no quiere decir que confiar en ellos plenamente va a ser lo mejor que puedes hacer. Y pues no, porque aquí está la trampa del asunto. Aunque tú puedas mejorar mucho tu vida siguiendo estos consejos, estas prácticas, ponerte a meditar y todo esto, mientras estés distraído con las luces, con las mariposas y las flores, ellos te van a colar la serpiente venenosa entre medio. Porque así es como funciona el luciferismo, o también conocido como gnosis. Y ojo, es posible que tú sin saberlo estés siguiendo doctrinas gnósticas, ya que muchos de ellos evitan declararse como gnósticos hacia su audiencia. Y bueno, también están los otros que se declaran abiertamente gnósticos, pero pienso que el gnosticismo más amenazador es el que pasa frente tuyo de manera silenciosa. Y al igual que la masonería,
el gnosticismo es parte de una secta de ¿quiénes? De los jotitas, claro está, de los jotitas. De hecho, ellos pueden ser mucho más peligrosos que los jotas y los masones, porque se camuflan mejor y parecen buenas personas. Por ejemplo, hay gente que desconfía de la masonería, aunque no sea muy versado en estos temas, como que desconfía un poco de ellos, de alguna manera. Pero los gnósticos a simple vista parecen ser gente que está en contra de la agenda. De hecho, yo me atrevería a declarar, así muy seguro de lo que estoy diciendo, de que los gnósticos son el corazón, el centro de la disidencia controlada. Mira, ellos creen, las creencias que ellos tienen son muy parecidas a los masones, muy parecidas. Incluso parecidas pero contrarias. ¿Pero qué dices, caballo salvaje? No entiendo nada de lo que hablas. Es algo similar a los Jedi y a los Sith de Star Wars, o a los magos de Harry Potter y a los mortífagos. Similares en el hecho de que se entrenan en los mismos campos, practican las mismas cosas, creen en lo mismo, pero en cierto punto son contrarios uno del otro, se ven como enemigos. Y ojo, que yo saco a colación esas franquicias, no solo para hacer más ameno la explicación de este vídeo, sino que realmente pienso que hay una especie de primado negativo con la realidad. Por eso no te extrañes si de repente te topas con grupos gnósticos que se oponen a los masones. Eso no significa que sean de los buenos necesariamente. Incluso, aunque hablen bien de Jesús y hablen de él como un maestro iluminado, no creas que son aliados del cristianismo. Ni mucho menos que sean parte de esto, aunque ellos se declaren que sí lo son. O incluso algunos llegan a ser tan descarados que se califican como el verdadero cristianismo, pero no lo es. Es más, me atrevería a decir que llamar a Jesús como un maestro iluminado es blasfemia, de cierta manera. ¿Por qué? Bueno, porque eso niega que Jesús es el Hijo de Dios. Tienen que tener en cuenta que Jesús, al ser el Hijo de Dios y Dios mismo, Él nació con ciertas propiedades que le hacen único. En cambio, esto de ser un iluminado, están hablando de hombres que tras un proceso de despertar de conciencia alcanzan la iluminación. Y ese no es el caso de Jesús. Jesús tampoco es un elegido, como dicen algunas corrientes gnósticas New Age, de que hablan de elegidos y que tú fuiste elegido para tal rol. Pues no, hermanos, Jesús no fue un elegido, Él es el Hijo de Dios y Dios mismo. En una idea general, desconfíen del uso del nombre de Jesucristo dentro de un discurso gnóstico o masón, porque no está hecho con las intenciones cristianas como deberían ser. De hecho, estas agrupaciones gnósticas y masónicas, el nombre de Jesús está hecho más para ser un referente de Buda, de Krishna, de Horus o quien sea que haya ocupado ese rol dentro de estas agrupaciones, y no como Jesucristo es el Hijo de Dios. Como también algunos lo usan como una forma de referirse a conceptos como el yin yang y cosas así. Así que desconfíen del supuesto cristianismo, entre comillas, que practican los gnósticos y los masones, porque no es el auténtico y tiene muchas falencias si tú empiezas a analizarlo. Imaginemos, por ejemplo, que Harry Potter existe en la vida real. Por un lado estaban los magos buenos y por el otro estaban los mortífagos. Pero independiente de las buenas intenciones que tienen estos magos, ya la magia sigue siendo un arte oscura desde un punto de vista cristiano. Así que en otras palabras, los magos buenos, los héroes de la película, están contribuyendo también en el plan del Jotita. Le guste o no le guste a la gente que esté escuchando esto. Y podríamos decir que los masones serían como los mortífagos, los magos buenos serían como los gnósticos y el Jotita sería como estos enanines del banco. Y bueno, yo me leí Harry Potter y la verdad es que hay muchas similitudes entre estos enanos de banqueros
con los jotitas, mucha, aparte de las enormes narices que tienen, tenían un comportamiento bastante despreciable hacia los demás, se sentían superiores a cualquier raza y les importaba una damia lo que le pasara a la gente común. Para ellos no veían para nada malo que los mortífagos se apoderaran del mundo, al parecer. De hecho, hasta parecía, daba la sensación que a ellos ni les afectaba que los mortífagos, que Voldemort estuviesen en el poder. Es como si de cierta manera contribuyera a favorecerlo a ellos. Curioso, muy curioso. Ellos solo se preocupaban por ellos mismos y que se joda el resto. De hecho, hay más similitudes de las que uno cree entre estos duendes y los jotas de verdad, pero eso sería otro tema. Pero bueno, saltando a la otra analogía, el tema de Star Wars, los Jedi y los Sith. Ustedes yo creo que ya intuyen que los Sith serían como similares a los masones, mientras que los Jedi serían como los gnósticos. Pero los Jedi tenían buenos valores, luchaban por la luz. Pues los gnósticos, ellos también luchan por buenos valores, de hecho incluyen muchas virtudes en sus prácticas, que no están mal adoptarlas, la verdad. De hecho, algo muy común que me he visto en los gnósticos, que ellos practican de manera espiritual, es alcanzar la iluminación, ser como Buda. ¿Y eso, caballo salvaje, qué tiene de malo? La verdad es que no tiene nada de malo per se a simple vista, o por lo menos en fases iniciales. De hecho, desde mi punto de vista, no hay nada de malo que tú seas cristiano y que tengas estas prácticas de meditación, mindfulness y piensas que te está ayudando en tu día a día. Pero lo que les voy a contar a continuación va a ser algo que posiblemente va a molestar a muchos de estos fanáticos del budismo, el hinduismo o cualquier tradición oriental. De seguro se sentirá muy molesto ese conocido tuyo, amigo, compañero o incluso hermano, lamentablemente, que tiene tendencias medias hippie y que tú vas a su casa o a su habitación y tiene imágenes de Buda, de Ganesh, tiene por ahí a un cuenco y algún incienso por ahí que de vez en cuando medita y te habla que está alcanzando la iluminación, el nirvana y quién sabe qué otra cosa más. Y te cuenta todo esto como si fuese algo tan guay. Aún así, yo les digo que no se asusten, que yo no estoy aquí para satanizar nada de esto, pero sí lo que les voy a decir les va a chocar de alguna manera y van a dejar de verlo como algo tan guay. Bueno, puede ser guay hasta cierto punto, pero no se entreguen a esto como si fuese, como si reemplazara a la salvación cristiana, ni que se le compare a esta tampoco. Porque la iluminación no es salvación. ¿Ya? La iluminación no salva. Aunque tú quieras creer tal vez que es como una opción, pues no, hermano, no salva. De hecho, la iluminación está más relacionado con el luciferismo. De hecho, su mismo nombre lo dice, el portador de la luz. Aparte, ¿nunca te has preguntado el por qué Jesús nunca enseñó a la gente a iluminarse? No existe ningún versículo ni libro en que se hable, que se mencione a Jesús que enseñaba a sus discípulos a meditar y alcanzar la iluminación, a despertar la conciencia para llegar a la luz. Nunca lo hizo. A pesar que me he encontrado por allí algunas páginas de blog e incluso videos que intentan decir que aunque no haya libro de la Biblia que mencione que Jesús meditó, no significa que no lo haya hecho. Yo personalmente pienso que Jesús no necesitaba meditar y pienso que Jesús no enseñó a los apóstoles a hacer esto, porque si hubiese sido así, se hubiese escrito y no está. Pero bueno, antes que te asustes, te vuelvo a decir, escucha el vídeo completo, porque no creas que yo voy a satanizar esto. Si tú eres un practicante de mindfulness o algo similar, ¿ya? O que crees que meditando estás alcanzando la excelencia o acercándote a Dios, por ahora simplemente te diré que esto no es malo per se, pero sí puede ser el punto de partida para algo que sí podría ser muy perverso. Y te lo contaré a lo largo del vídeo. Primero empezaré
con explicarles algo referente a las analogías que tienen estas franquicias con la realidad que les voy a mostrar. Y luego les demostraré las pruebas de por qué refuerzo mi investigación con respecto a esto y por qué estoy tan seguro de que esto es así. Que claro, alguien podría decir que no lo sé todo, que podría estar equivocado en esto, en lo otro, pero yo pongo la mano al fuego que muy cerca de la realidad estoy. Ahora comenzaré con la parte fuerte del vídeo. No es solo que la iluminación no es lo mismo que la salvación y que no es ni siquiera una alternativa, ni una segunda opción, ni nada. Simplemente la iluminación no salva. Segundo, aunque esté basado en buenos valores, virtudes y quién sabe qué otra cosa más como la compasión, el amor, la paz, en fin, mucho tiene que ver con la espiritualidad. Los que no lo saben, el tema de espiritualidad en un lenguaje esotérico, masónico, está, incluso gnóstico, está completamente relacionado con Lucifer. Bueno, con gnósticos me refiero a los más avanzados, a los que ya están cerca de un conocimiento oculto, porque los más neófitos no tienen ni idea de esto. Siguen pensando que la iluminación es acercarse a Dios y ya. ¿Pero qué dices, caballo salvaje? ¿Acaso la iluminación no hace caso a Dios? ¿Y no que el satanismo tiene que ver con demonios, con brujería y con ese tipo de cosas? La verdad que eso es, el satanismo no es precisamente luciferismo. Bueno, sí lo son, pero es como la cara blanca de esta cosa. Bueno, y con respecto a la iluminación, de eso de acercarse a Dios, es algo que es un poco más complejo de explicar porque no es así precisamente. ¿Estás insinuando, caballo salvaje, que cuando los iluminados hablan de Dios están hablando de aquel ser con cachitos? Ya iremos más allá, pero te podría decir que sí y no. Lo que sí te diré ahora es que estas conclusiones que tengo no las puedo asegurar de que es así exactamente, que tengo como una certeza enorme, pero sí pienso que estoy muy cerca de la verdad. Es posible que ya más adelante, cuando me entere de más cosas, puede que cambie algunas cositas que estoy diciendo por aquí, pero pienso que no va a ser muy alejado de lo que te voy a mostrar a continuación. Y hermanos, desde mi punto de vista de lo que yo he investigado es que tanto el Satanás, sí, Satanás, no el clan, Satanás, porque esto es algo de más atrás, incluso que supera a los Jotas, ¿ya? Es que él quiere que tú te ilumines. Bueno, el clan también quiere que te ilumines, pero no todo el mundo. Ellos quieren que se iluminen algunos nomás, ¿ok? Los que ellos llaman chavus, no sé, ya saben qué. Los seguidores de ellos, que no son J. ¿Pero por qué, caballo? No tiene sentido. Miren, primero empecemos, bueno, nos vamos a meter en temas muy esotéricos, espirituales, cristianos. Si eres un ateo antirreligioso, posiblemente estas cosas no te llamen la atención, pero ojalá que caute por lo menos tu curiosidad de saber de qué es lo que voy a hablar. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. A pesar que ahora el hombre es una versión totalmente nerfeada, corrompida de lo que alguna vez fue, originalmente de base fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el hombre saca su mayor potencial espiritual cuando intenta llevar un estilo de vida recto y de virtud. Por lo tanto, podríamos decir que el hombre intentando eso de calmar su ira, calmar su ego y buscando la iluminación, de cierta forma sí se está acercando a Dios. Pero ojo, no a la salvación, sino que acercarse a Dios en ser una persona más similar a Él. Y de aquí sale el argumento gnóstico que siempre intentan comparar a Jesús con Mahatma Gandhi o con Buda, lo cual es una blasfemia, porque Jesús no pasó por un proceso de iluminación, de despertar de conciencia, nada de eso, no, 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 no. Aunque sí podría estar de acuerdo que una persona iluminada podría parecerse a Jesús de cierta manera, pero no es lo mismo que Jesús.
Entonces, caballo salvaje, si es así, ¿qué problema tienes con la iluminación? La verdad que yo no tengo un problema per se con la iluminación. Lo que pasa es otra cosa. Y es que los hombres somos imperfectos. No importa lo muy iluminado, recto, virtuoso que sea, somos imperfectos y por lo tanto somos débiles a la carne, al pecado o a los intereses egoístas y malvados. Aunque estemos entrenados en mantener todo ese tipo de cosas al margen, la tentación siempre va a estar ahí. Nunca se va a ir, jamás. Aunque tú hayas ganado esa batalla tantas veces manteniendo al deseo al margen, ese deseo nunca se va, siempre está ahí esperando y tú podrías caer en cualquier momento. Así que si tú en algún momento has conocido a algún maestro espiritual que te dice que ha eliminado la ira y el ego, pues te está mintiendo. Ese tipo es un charlatán porque jamás lo va a eliminar. Puede que haya tenido éxito manteniendo al margen este tipo de cosas durante un tiempo, pero que lo haya eliminado, no, es un charlatán ese tipo. La verdad es que la iluminación no elimina esas cosas. Lo que sí es cierto, y algo que yo creo, que tú tienes que aprender a controlar o domesticar esos impulsos para alcanzar la iluminación. Pero aquí está la trampa de la cosa. Esos impulsos jamás se van. Y eso, tanto el diablo como los jotitas y los masones lo saben muy bien. Así que ellos de alguna manera esperan que llegues a cierto nivel para después llevarte a ese otro lado más oscuro. En otras palabras, corromper a algún iluminado. No olvides tus primeras enseñanzas. Aquel que tiene poder teme perderlo, incluso los Jedi. Los Jedi usan el poder para el bien. El bien es un punto de vista. Los Sith y los Jedi, en muchos sentidos, son similares a Anakin, incluyendo su ambición por el poder supremo. Los Sith usan su pasión por la fuerza. Son egoístas, nunca piensan en nadie más. ¿Y los Jedi no lo hacen? Y así nace un satanista. De la misma forma como en Star Wars nace un Sith. Mira, yo no soy un experto en la franquicia de Star Wars, pero por lo que yo he alcanzado a ver con los personajes de las películas, es que para ser Sith uno debió haber sido primero un Jedi. Al igual que en Harry Potter, los mortífagos pasan por el mismo entrenamiento que los magos. Y cuando corrompen a un iluminado, no creo que lo corrompan con no porn o cosas banales como nos hacen caer a la mayoría de nosotros, sino que con algo más grande que los lleve a ellos a cuestionarse de alguna forma la vida que están viviendo. De hecho, si algunos de ustedes han tratado de leer sobre hinduismo o estas prácticas New Age de meditación, todas estas cosas, muchas veces se está hablando ya de primero acercarse a Dios y todo esto, pero después hablan de liberarse de las cadenas, que no existe el bien y el mal, que no existe, no sé, la culpa y cosas por ese estilo. O tal vez también hacerte sentir que tú eres igual a Dios y por lo tanto no necesitas reverenciar a otro Dios, tienes que ser tú tu propio Dios, como según he escuchado que se predicaba en el Evangelio gnóstico de Tomás. Bueno, es un apócrifo en verdad, que cualquiera de nosotros puede llegar a ser un hijo de Dios, o sea, un igual a Jesús. Y cuando llegas a un nivel espiritual muy alto, mientras sigas en este mundo, sigues atado a los caprichos, el pecado y cualquier otra tentación que puedes tener, además de pensamientos egoístas. Cuando ellos vean que estás listo, te van a intentar llevar a ese lado del mundo. O más bien dicho, a ese lado de la espiritualidad. Porque ellos necesitan que seas alguien así para manipular la Kabbalah. De hecho, incluso dentro de los círculos de los jotitas mismos, no cualquiera puede ser cabalista, desde lo que tengo entendido yo. Sin embargo, el jotita es muy especial. Ellos desde niños han sido criados con una ideología y una forma de ver el mundo religiosa muy diferente a la nuestra.
Así que podríamos decir que ellos se iluminan de una forma muy distinta a los demás hombres. Y aquí hay un primado negativo con respecto a Star Wars. Y es que a mi juicio, viendo las películas, siempre me pareció que los Sith eran más poderosos que los Jedi. Solo los Jedi más poderosos eran capaces de luchar de igual a igual con un Sith. Pero en caso contrario, los Sith siempre eran muy poderosos. Por ejemplo, los Jedi de repente los mataban de una forma bastante vergonzosa y bastante simple. Pero los Sith siempre parecían tener cierta ventaja. Y a mi juicio, hablando de esta franquicia, el Sith era más poderoso porque podríamos decir que el Sith estudiaba eh, ciertas artes que iban mucho más allá, que eran mucho más ocultas que lo que hacía un Jedi. Y pienso que eso es lo que pasa en la vida real con el tema de la Kabbalah. Yo sé que por allí, por allá hay grupos de la New Age que estudian la Cábala y andan con y están con esta mentalidad de iluminación, de que no, que positivo, de compasión, de amor y todo ese tipo de cosas, como lo serían los lectores de los libros de David Hawkins. Sin embargo, yo investigando me he dado cuenta que desde el punto de vista del J, ellos no admiten a cualquiera a estudiar la Cábala. Y en parte tiene que ver porque la Cábala del J va mucho más allá. Y de la misma forma la masonería. Yo doy por sentado, yo estoy muy seguro de que la Cábala para los masones que están en los grados altos no tiene nada que ver con la Cábala que podría haber algún masón de nivel bajo o intermedio. Así que hablando en un lenguaje esotérico, podríamos decir que la cábala pop New Age no le llega ni a los talones a la cábala del J y de los masones. En cuanto a secretos, conocimientos, uso y un montón de otras cosas que quién sabe qué más hacen. Y sí, meterte en cábala, por lo menos a nivel esotérico, místico, ¿ya? Es involucrarse en las artes oscuras. Aunque lo hagas ligado, no, a una emoción de amor y compasión, yo considero que meterse en cábala es iniciarse en las artes oscuras, te guste o no. Ahora, claro, no cualquiera puede iniciarse en las cábalas. O sea, sería mucho más fácil para el J meter a gente egoísta, materialista, ya con un pensamiento pervertido en la cábala satánica. Pero al parecer, aunque se le pueda enseñar, pienso que no es muy efectivo. Ellos necesitan que la persona que se meta ahí sea una persona con un nivel de espiritualidad alto. Y para tener un nivel espiritual alto para un hombre necesita entrar en estos procesos de iluminación, como el budismo, el hinduismo, la meditación y todo ese tipo de cosas. Pero ¿cómo van a poder corromper a alguien así y meterlo a la cámara oscura? ¿Cómo? Ya te lo dije, el ser humano es corruptible. Da lo mismo lo iluminado que sea o si es un vago que se pasa drogando y alcoholizándose todo el día. Por mucho que seas una persona que tiene una vida espléndida gracias a la virtud, incluso que te sientes muy feliz con ella, va a llegar un momento de debilidad, que vas a sentirte más con ganas de dejarte llevar por tus pensamientos más egoístas. Que es algo de la vida esta, del ser humano, no nos podemos desprender completamente de ello. O me vas a salir que yo no tengo ira, yo no tengo ego, soy inmune a esos pensamientos y a esas emociones, estoy iluminado. Pues no, eres vulnerable al igual que cualquiera de nosotros. Te guste o no te guste. Aparte que ellos van a buscar la manera de hacerlo. Tienen un montón de trucos para hacerlo. Por ejemplo, en estas meditaciones me he dado cuenta que siempre ellos buscan que le pidas ayuda a una mente universal. Y claro, un neófito en estos temas vinculará esa mente con Dios, con Jesucristo, pero a medida que avances en estos grupos de meditación, acercándote cada vez más a lo que ellos quieren, de a poquito te van a ir cambiando este ente omnipotente por otro.
Y lo puede hacer de diversas maneras, como intentando hacerte creer que Dios, que Jesús no es Dios, sino que es como otro ser similar a Buda y a Krishna. También te intentarán convencer que la religión cristiana es la culpable de tus sentimientos de vergüenza y culpa que te tienen tan alejado de la iluminación. ¿Conoce el lado oscuro? Anakin, si deseas entender un gran misterio, debes estudiar todos sus aspectos, no solo el limitado punto de vista de los Jedi. Si quieres convertirte en un líder completo y sabio, debes comprender todo el significado de la fuerza. Cuídate de los Jedi, Anakin. Solo conmigo conseguirás un poder más grande que el de cualquier Jedi. Aprende a conocer el lado oscuro de la fuerza y así podrás salvar a tu esposa de una muerte segura. ¿Por qué debería creer algo de lo que dices, pequeño humano? Mi amo lo ve todo, cazador de demonios. Sabe que has deseado el poder toda tu vida. Ahora lo tienes al alcance de la mano. Cógelo y tus enemigos estarán acabados. Dime, Harry, ¿te gustaría volver a ver a tu padre y a tu madre? Juntos haremos que vuelvan. Lo único que pido es algo a cambio. Eso es, Harry. No existe el bien y el mal. Solo existe el poder. Y los que son demasiado débiles para buscarlo. Juntos haremos cosas extraordinarias. Desde que te conozco buscas una vida más grande de la que lleva un Jedi ordinario. Una vida de significado, de conciencia. Y que lo que Jesús realmente quería es elevarte a la conciencia crística. Este concepto gnóstico, por cierto, masónico a la vez. Y que lo que Dios realmente quiere es que te liberes de tus cadenas. Es posible que incluso meditaciones más tempranas te hablen de liberarte de tus cadenas, o sea, liberarte de tus emociones negativas que te mantienen preso, lo cual no está mal, la verdad, yo estoy de acuerdo con eso. Pero más adelante van a vincular esto de liberarte de tus cadenas con el tema de que se haga tu voluntad. Ya que más o menos como el credo del Assassin's Creed, del que nada es verdad, todo está permitido, que es un concepto que predicaba tanto a Aleister Crowley como Anton LaVey. Y esto, hermanos, lamento decirles, pero esto es ya adentrarse en el satanismo mismo. Convencerte que nada está mal, que no existe el mal. Como cuando Voldemort le decía a Harry Potter que no existía ni el bien ni el mal, solamente el poder. Este concepto, aunque parece en un inicio liberador, eso de que no existe el pecado, la verdad es que es un concepto satánico. Aunque tú tal vez lo quieras abrazar porque te hace sentir mejor, pero con el tiempo te va a vincular a estas prácticas ocultistas que no te van a hacer nada bien, la verdad. Y ojo, que yo no estoy a favor de ese modo de explotación de la culpabilidad en algunas iglesias, como la católica, por ejemplo, y todas estas procesiones que se hacen, que me recuerda mucho al videojuego Blasphemous. Que te hacen sentir culpable constantemente, que no te mereces nada, que siempre te tienes que estar pidiendo perdón, eres un pecador. Si me preguntas mi opinión, eso está hecho así a propósito por el Jotita, para que tú te espantes de la religión y empieces cada vez más a simpatizar con el pensamiento gnóstico, satanista, de que Dios es malo, que el cristianismo es malo, que te hace sentir miserable constantemente, tal cual como en el universo de Blasphemous. Esto es casi como acarrear a las ovejas, cuando el perro le ladra por aquí, por allá, para que las ovejas sigan un camino para irse al corral. Es lo que hace esta gente contigo. Te muestra como que el cristianismo es culpable de tu sentimiento de inferioridad, de culpa, de prisión,
y que la gnosis luciferiana satanista es la liberación. Y esta transición lo van a hacer de una forma muy sutil que tú no te vas a dar ni cuenta. Vas a pasar de estar vinculando estas sesiones con acercarte a Dios, con acercarte a Jesús, de fortalecer tu fe, pasando por liberarte de tus cadenas, a hacer lo que se haga a tu voluntad, la introducción a la doctrina satanista, lo quieras o no creer, a pasar a justificar tu egoísmo, tus pecados, a pesar que en un principio tú meditabas privándote de todas estas cosas, y en menos que te lo esperes estarás allí haciendo un ritual frente a una imagen dorada, quemando upalumpas. Ya saben a lo que me refiero. ¿Cómo es posible llegar allí? Yo no lo sé, yo no he estado allí, afortunadamente, pero lo intuyo, viendo el patrón que usa esta gente, que de a poquito te va llevando a ciertas creencias y después esta otra creencia te llevan hasta otra. Siempre usan ese método para muchas cosas. De la misma forma como la agenda ha buscado impulsarnos a tener cierta mentalidad de tolerancia hacia ciertas cosas que no deberíamos tener. ¿A qué punto vamos a llegar a tolerar el amor a los upalumpas? Ay Dios, espero que no. Y ya me veo al subnormalito del futuro diciendo, pero qué cerrado mental eres, caballo salvaje, ya no estamos en la Edad Media. El subnormalito simplemente acepta lo que oficialmente es aceptado. Y a medida que algo es aceptado oficialmente como legal, el subnormalito se ajusta a eso. Aunque a un principio puede que muestre alguna resistencia, pero tarde o temprano se ajusta a ese discurso. Pero bueno, volvamos al tema principal del vídeo. Tal vez te preguntes si yo tengo más argumentos para reforzar lo que estoy hablando aquí. Y sí, los tengo. De hecho, yo no sé, hace el 2021 o empezando el 2022 yo me hubiese reído de estas cosas, pero mientras cada vez conozco más a esta gente, lo que hace, esto me parece ya muy convincente, la verdad. Pero bueno, vayamos a la acción. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el budismo? Muchos, la mayoría, lo relaciona con China. Pero la verdad es que el budismo no es de origen chino, sino que de la India, de estas creencias que tienen los hindúes. Y dentro del panteón de los dioses indios, uno de sus dioses principales, incluso muchos dicen que es el dios principal y el más poderoso, se llama Vishnu. Incluso algunos dicen que todos los demás dioses derivan de este mismo, o sea que son como representaciones de este mismo dios. Pero bueno, no les voy a hablar todo lo relacionado con este dios, o si no, no terminaría nunca. Pero sí les contaré que se hablan de los 10 avatares de Vishnu, donde los dos últimos aparecidos hasta ahora, o sea, el octavo y el noveno, uno es Krishna y el otro es Buda. ¿Qué dicen estos grupos, estas páginas, estos canales o estos libros que te meten este tema de la iluminación y estas cosas? Pues te ponen como ejemplo a Krishna y a Buda. Incluso te lo mezclan de una forma blasfema con el Señor Jesucristo, que nada que ver ahí. El octavo y el noveno, entonces ¿cuál es el décimo? Si no es Jesús, entonces ¿quién es? Pues claro que no es Jesús, de hecho todavía no aparece, porque aparecerá en los fines de los tiempos, pero ya llegaremos a ese punto porque es muy interesante, el 10º avatar de Vishnu. Pero ahora, vayamos más atrás en la historia. ¿Ustedes saben estos dioses de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de estos dioses? Porque al igual que Buda no es originario de China, podríamos decir que esta tradición hinduista no es de origen de la India. Bueno, para ser más exactos, sí se desarrolló en la India, pero no vino de la gente que era nativa de esta tierra de la India,
sino que de inmigrantes europeos. Les llaman los indoarios. De ahí viene la tradición védica. ¿Lo sabías o no lo sabías? Ahora vayámonos a Europa. Si vamos a la época antigua, nos vamos a dar cuenta que había muchas culturas como los germanos, los celtas, los etruscos, pero los que más llaman la atención son los griegos. Y a los que les gusta la mitología, de seguro se habrán dado cuenta que hay mucha similitud entre el panteón de dioses griegos con el panteón sumerio, babilónico o de esas culturas de Mesopotamia. De la misma forma como también hay mucha similitud entre el panteón babilónico, sumerio, con el de Egipto. Y por eso durante el periodo helenístico fue muy fácil hacer la amalgama de estas creencias, porque tenían un origen en común. Pero bueno, volviendo a los griegos, mucho se dice que esta cultura vino de Anatolia. De hecho, una de las más prósperas de Grecia que desapareció misteriosamente sin dejar mucho rastro, al igual que los sumerios, ya que ellos, los sumerios, por si no lo saben, eran tan misteriosos que no se sabía a qué raza pertenecían, si eran cananeos, semitas o yafetitas o de Jafet, no sé cómo se pronuncia, los hijos de Jafet. Pero ellos compartían muchas cosas en común, como la adoración al sol, vincular al sol con el toro, la trinidad de Marduk, Semirami y Tumus, pero con otros nombres, claro está. Y no me extrañaría que muchos de sus ritos, incluso los más pervertidos, los compartieran, a pesar de tener una pantalla de una civilización súper avanzada y pacífica incluso. Pero bueno, volvamos a los griegos. Según muchos historiadores y arqueólogos, es que la cultura griega provenía de la tierra de Anatolia. Y la tierra de Anatolia, en la actualidad, porque Anatolia ya no existe, es en Euroasia, donde actualmente está Turquía. Y bueno, ahora volviendo a la India, se dice que los indoarios provenían de esta misma tierra, o sea, de Anatolia. Así que estos indoarios tenían la misma raíz babilónica sumeria, y teniendo en cuenta que el hinduismo proviene principalmente de las creencias de esta cultura más que de los habitantes originales, claro, puede haber alguna mezcla de alguna cosa con otra, eso es inevitable, pero podríamos llegar a la conclusión que el panteón hindú está familiarizado, al igual que el panteón egipcio y el griego, con el panteón babilónico sumerio. De hecho, hay muchas similitudes, demasiadas. Por ejemplo, Shiva está muy relacionado con Cronos. Afrodita, que tiene dos fases, una Urania y otra Pandemos, que es hija de Zeus. Existe también una Afrodita similar en el hinduismo, una Lakshmi, así creo que se pronuncia, y otra Ramba. Y la Lakshmi, que está relacionado con un macrocosmos, o sea, con la Afrodita Urania, también tiene un origen que sale de la espuma. Incluso la fabulosa estrellita esa de 6 puntas que tanto le gusta al Jotita, también forma parte del hinduismo y tiene un significado muy parecido, muy parecido. Incluso en el budismo también está presente y también tiene un significado similar como creación, destrucción, el arriba abajo, dualidad, etc. Ahora, volviendo al tema de las referencias que usé del Jedi convirtiéndose en Sith, como pasó con Anakin, ¿por qué Palpatine le habla a Anakin de que ir al lado oscuro es ir más allá en cuanto a conocimiento y poder? Porque así está establecido tanto en la masonería como en la gnosis, la Kabbalah y todo esto. Si ven el orden de los planetas según estas culturas, el Sol no es el máximo astro. Podríamos decir que viajar desde la Tierra hasta el Sol en un lenguaje esotérico es alcanzar la iluminación, o sea, convertirte en un Jedi. Pero después hay más allá. Marte está por encima del Sol, Júpiter está por encima de Marte y Saturno finalmente es el planeta principal y más importante de todos los astros. En otras palabras, el camino
del Sith es una versión más avanzada que la del Jedi, y por eso los Sith son más poderosos que los Jedi. Ahora, para concluir este tema, yo personalmente creo que no está mal meditar. De hecho, yo no soy un meditador per se, pero sí he pasado por procesos de meditación de vez en cuando yo estaba probando ciertas técnicas de superación personal, y probé la meditación. Y yo tenía en ese tiempo acné en la espalda, tenía bruxismo en los dientes y reflujos. Y cuando probé la meditación, estas cosas desaparecieron. Con el pasar de los días dejé de hacer meditación porque sentía que perdía el tiempo haciendo esto. Y más adelante, yo diría que unos cuantos años, volví a tener los mismos problemas. Probé otra vez la meditación y adivinen que otra vez volvieron a desaparecer el bruxismo, los problemas gástricos y el acné en la espalda. Así que a nivel de salud no está mal que medites. Ahora tú tal vez te preguntes otra cosa a un nivel más místico y metafísico. Si creer en la manifestación, onda tipo ley de atracción, pero a un nivel más avanzado, por decirlo así, es estarse comunicando con Lucifer o con Dios. Miren, les voy a decir, voy a ser muy sincero en esto. Yo la verdad es que no tengo en la actualidad el conocimiento necesario como para determinar lo uno y lo otro. Podría simplemente decirle como una idea que tengo en la actualidad que más adelante podría cambiar. Pero yo pienso que en un inicio ellos buscan que te comuniques con Dios y que de a poquito te pases al diablo. Así que no es de extrañar que cuando ellos te hablan en tu meditación, con el afán de manifestar cosas en la vida, ellos siempre te hablan de una conciencia universal. Nunca te dicen Dios Todopoderoso, ni Señor Jesucristo, ni nada de eso. En otras palabras, que esta identidad se mantenga como anónima, con ciertos toques astrológicos y cabalísticos. Esa es la razón de por qué en nuestra programación, cuando te dicen la palabra universo, ¿tú qué te imaginas? O incluso cuando tú escribes en Google la palabra universo, ¿qué te sale? El espacio, claro está. Un significado más básico de la palabra universo es un conjunto de entidades físicamente detectables. Y para muchos eso lo relacionan con Dios. Pero Dios es más allá que todo lo físico. De hecho, cuando llegue el fin de los tiempos, todo esto va a desaparecer. Así que es un error llamar al universo como sinónimo de Dios. Aunque claro, esta es mi opinión personal. Y antes de que termine el vídeo, ¿se acuerdan que les iba a hablar del 10º avatar de Vishnu? Pues se llama Kalki y es un guerrero que llegará montando un caballo blanco en el fin de los tiempos. ¿Esto no les recuerda algo? ¿El primer jinete del Apocalipsis? Yo sé que existe un debate entre los diferentes intérpretes de la Biblia. Algunos dicen que este jinete blanco representa a Jesucristo, otros que representa al anticristo. Yo me inclino 1000 veces más por la segunda opción. Y que Vishnu es claramente otro nombre más para Lucifer, el portador de la luz. Es mi sincera opinión. Y bueno, no me alargo más. Espero que les haya gustado este vídeo. Sin más que decir, me despido. Adiós, chao.